Extraordinario y asombroso, único y reconocible, destacando el estatus y la personalidad de su propietario. Elegantes y solemnes, deportivos y cómodos, todas estas palabras se pueden usar para describir los automóviles de esta marca. Hola, amigos. Ya les he contado en varias ocasiones las historias de las famosas compañías automotrices de todo el mundo, y en este canal hay muchos videos al respecto. Y así es como sucede, que hoy compartiré otra. Después de todo, no importa cómo sea, pasar por la calle sin prestar atención a los automóviles de esta marca es prácticamente imposible. La historia de la marca Porsche es fascinante y rica. En primer lugar, fue creada en la Alemania de la posguerra, que apenas se estaba recuperando. Y en segundo lugar, su creación tuvo lugar en un momento en que otras marcas de renombre ya habían logrado no solo conquistar a sus consumidores, sino también apoderarse con confianza de todos los segmentos del mercado automotriz. Pero incluso en ese turbulento y lejano pasado, Porsche logró no solo sobrevivir y mantenerse a flote, sino también ganarse el título de una de las marcas de automóviles más prestigiosas, populares y deseadas. Por supuesto, han pasado muchos años desde entonces, y hoy en día muchas personas dicen que Porsche es un automóvil con verdadera carisma. Pero la pregunta es, ¿siempre fue así y por qué precisamente Porsche es Porsche? En resumen, siéntense cómodamente y escuchen con atención. Como suele suceder, una empresa no tendría historia si no estuviera precedida por la historia de su fundador. Todo comenzó el 3 de septiembre de 1875, cuando nació un niño llamado Ferdinand en una familia de herreros en el pequeño pueblo de Maffersdorf en la antigua Austria-Hungría, que hoy en día forma parte de la República Checa. En cuanto a la familia del protagonista, no se puede decir que los Porsche fueran gente adinerada, pero tampoco pasaban penurias. El padre de Ferdinand, Anton Porsche, era dueño de un taller de reparación. Siendo un hábil chapista, gozaba de gran respeto entre los habitantes locales e incluso fue elegido alcalde de su pueblo. Ferdinand tenía un hermano mayor y una hermana mayor, y como era de esperar, su padre planeaba hacer de su hijo mayor su sucesor. Pero, adelantándonos, diré que ese hermano murió en un accidente mientras trabajaba como aprendiz en el taller de su padre. Después de esto, Ferdinand se convirtió en el hijo mayor y heredero de su padre, y sus padres tuvieron que esforzarse mucho para criarlo como un hombre digno. Mientras su padre trabajaba en el taller, su madre se encargaba de la educación de su hijo. Fue su madre quien le enseñó a Ferdinand sus primeras lecciones de lectura y escritura, y fue ella quien sería la madre del futuro ingeniero automotriz. Cuando el niño cumplió 12 años, su padre comenzó a llevarlo al taller y Ferdinand, que nunca había estudiado en ningún otro lugar, ayudaba con gran entusiasmo a su padre en su trabajo. A pesar de que la tarea todavía estaba más allá de sus capacidades, esto no impidió que el joven se sumergiera por completo en varias tecnologías relacionadas con la electricidad. 4 años después, el chico asistía a una escuela nocturna en un pueblo vecino, a la que llegaba en bicicleta después de trabajar en el taller de su padre durante todo el día. A pesar de todas estas dificultades, Ferdinand se destacó en la escuela. De hecho, sus años escolares transcurrieron entre el taller de su padre y la escuela, que estaba a 10 kilómetros de su casa. Y cabe decir que todo esto le fue muy beneficioso. A los 15 años, el joven construyó su propio generador al que conectó una bombilla, y más tarde, suministró electricidad a toda una casa en la que vivía. Así es como la casa de los Porsche se convirtió en la segunda en la ciudad en tener electricidad. El joven adquirió una buena reputación como alguien con habilidades prácticas y un pensamiento ingenioso. Cuando cumplió 18 años, dejó su hogar y se dirigió a Viena. Fue allí donde comenzó su vida adulta e independiente. Con el dinero que Ferdinand había ahorrado durante años de trabajo en el taller de su padre, alquiló un pequeño ático en las afueras de Viena y comenzó activamente a buscar un nuevo empleo. Mientras revisaba los anuncios en el periódico local, encontró una oferta de trabajo en la fábrica Lohner. A pesar de no tener educación superior, solo haber completado hasta el 4º grado de la escuela, el joven se presentó en la puerta de la fábrica,
donde en ese momento se producían locomotoras e incluso automóviles eléctricos. Al principio, Ludwig Lohner, de 36 años, se rió al escuchar las palabras del joven provincial sobre su deseo de trabajar en su fábrica, no como cualquier otro trabajador, sino como ingeniero. Sin embargo, cuando vio las cartas de recomendación de la administración local, no pudo creer lo que veían sus ojos. Frente a él estaba un joven de 18 años que no tenía educación formal, pero que había logrado llevar la electricidad a su casa y al ayuntamiento de su pueblo. En resumen, Ludwig dio un paso arriesgado y contrató a Ferdinand, pero le puso una condición: Porsche debía obtener un diploma. Así que, mientras trabajaba en la fábrica, Ferdinand tuvo que inscribirse en la educación a distancia en la Universidad Técnica Imperial y, al mismo tiempo, trabajar en la producción, aprendiendo todos los detalles del oficio. Pero, como probablemente ya hayas entendido, Ferdinand no era un chico común, ya que siempre tenía la pasión por inventar, y el año decisivo en su biografía fue 1897. Fue precisamente en ese momento cuando el joven ingeniero, en su tiempo libre, diseñó su primer motor de escalones. Su siguiente proyecto personal se dio a conocer en 1898, y fue un automóvil eléctrico sin transmisión. El automóvil se destacaba de otros por su tamaño compacto y una velocidad sorprendentemente alta para la época, 40 km por hora. Una parte significativa del peso del automóvil estaba compuesta por baterías de plomo ácido de gran capacidad y su autonomía era limitada. Con una sola carga, el automóvil podía recorrer aproximadamente una hora. El vehículo autopropulsado, que recibió el nombre de Lohner Porsche, estaba equipado con dos motores eléctricos de 2,5 caballos de fuerza cada uno. No tenía transmisión mecánica. En su lugar, los motores eléctricos estaban ubicados en los cubos de las ruedas delanteras. Fue el primer automóvil eléctrico de tracción delantera. Además, el automóvil no era solo eléctrico, tenía un pequeño motor a gasolina que accionaba un generador. El generador producía electricidad, que recargaba las baterías y éstas alimentaban los motores eléctricos. De esta manera, este fue el primer ejemplo de un sistema de propulsión híbrido, que consistía en un motor de combustión interna, baterías y motores eléctricos. Gracias a este proyecto, Porsche fue nombrado ingeniero jefe de la compañía y, sorprendentemente, tenía solo 24 años en ese momento. Más adelante, a principios del siglo pasado, recibió el Gran Premio en la Exposición Universal de París por su invención. Y, por supuesto, ganó el reconocimiento de muchos ingenieros y diseñadores famosos de la época. Se considera que a partir de ese momento, Porsche comenzó a desarrollar activamente diversos medios de transporte. Después de completar la universidad y obtener una educación en ingeniería, Porsche se sumergió por completo en la industria automotriz. En 1906, se convirtió en director técnico y diseñador jefe de la empresa vienesa que producía automóviles bajo el nombre Astra Daimler. Bajo su hábil liderazgo, se crearon modelos como el Prinz Heinrich, Sache, ADM y ADR. Porsche comenzó a pensar cada vez más en la idea de que los automóviles deberían estar al alcance de todas las personas en este planeta, incluso aquellas con ingresos bajos o medianos. Quería que su creación fuera apreciada por personas comunes como él mismo y, según su visión, un automóvil debía ser un medio de transporte familiar en el sentido completo, no un juguete para los ricos ociosos. Se dice que en ese momento, en su cuaderno personal, apareció una página con letras mayúsculas que decía bosquejos de un automóvil popular. Durante este mismo periodo de su vida, Porsche se involucró en las carreras. Por cierto, en una de ellas, sus Austro Daimler se llevaron todos los premios. Porsche mismo incluso fue piloto de su propia creación, pero como dicen, no solo con carreras, ya que también tenía una vida personal. En ese momento, conoció a una joven llamada Aloysia Johanna Kess y pronto la llevó al altar. Ella aceptó y se convirtió no solo en la maravillosa esposa de Ferdinand, sino también en la madre de sus dos hijos, una niña llamada Louise y un niño llamado Ferry. Más tarde,
Ferry también se convertiría en un diseñador de automóviles que incluso superaría a su padre, pero todo a su debido tiempo. Ferdinand Porsche solo estuvo casado una vez, pero Aloysie nunca pudo ver todos los éxitos de su esposo y su hijo. Falleció en 1920 y después de eso, Porsche se dedicó por completo a su trabajo y a sus queridos hijos. Después de la muerte de su madre, Louise se convirtió en la guardiana del hogar familiar. Ella no se convirtió en una gran diseñadora como su padre, pero se casó con éxito con el abogado Anton Peach. Fue a partir de este matrimonio que comenzó una nueva era en la historia de la familia. También es importante destacar la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, Alemania participó activamente en ella, y Ferdinand Porsche estuvo involucrado en el desarrollo de tecnología militar, vehículos con sistemas de propulsión híbridos, motores para dirigibles y aviones. Uno de los logros notables de Porsche fue la creación de un tractor de artillería para un gran cañón de mortero de 30,5 centímetros. Por su destacada contribución al desarrollo de la industria militar, a pesar de no tener educación universitaria, Porsche fue nombrado profesor honorario en la Universidad Técnica de Viena y recibió una condecoración del Kaiser. Sin embargo, a finales de la década de 1920, Ferdinand, su hijo Ferry y el esposo de su hija, Anton, se encontraron en una prisión francesa acusados de colaborar con el ejército alemán. Fue Louise, la hija, quien los rescató, visitando incansablemente las oficinas de los funcionarios día y noche con el objetivo de liberar a todos los hombres. En varias ocasiones, se reunió con las autoridades francesas tratando de justificar las acciones de su padre y su hermano, y finalmente logró su cometido. Después de ser liberados en 1926, Ferdinand asumió el cargo de ingeniero principal en la compañía Daimler-Benz en Stuttgart, de la cual ya se había hablado en nuestro canal. Los Mercedes más famosos creados bajo la dirección de Porsche fueron los modelos deportivos de la serie S. Y el primer logro de Porsche como diseñador jefe de Daimler-Benz fue el automóvil Mercedes 360. Este vehículo deportivo disfrutó de una gran popularidad no solo entre los alemanes adinerados, sino también entre los verdaderos aficionados a la tecnología de élite. Por cierto, este logro le valió a Porsche un doctorado honorario. Pero todo esto era solo su trabajo. Él no tenía su propio negocio y era simplemente un empleado asalariado, aunque bien remunerado y respetado, pero la palabra clave aquí es asalariado. Ferdinand comprendía que debía dedicar su vida a un negocio propio, y cuando tenía 55 años, dejó Daimler para emprender su propio camino. Uno de los principales principios de vida de Ferdinand Porsche era una fórmula simple: el trabajo honesto y diligente siempre dará resultados. En ese momento, el mercado automovilístico estaba dominado por los rápidos automóviles de Ford, pero el periodo posterior a la guerra marcó una época de estancamiento en todas las áreas. Además, ¿quién en la empobrecida Europa compraría un automóvil por $1.500? Porsche no estaba nada satisfecho con los automóviles de Ford, le parecían demasiado simples y, al mismo tiempo, complicados de manejar. Ni siquiera el automóvil popular de la compañía DKW satisfacía a Ferdinand. Todo comenzó cuando miró a su alrededor y, al no ver el automóvil de sus sueños, decidió construirlo él mismo. Porsche quería algo diferente, su automóvil debía ser moderno, rápido y confiable, uno que no quedara obsoleto incluso después de 20 años. Además, debía ser accesible para el público y completamente nuevo, es decir, diseñado desde cero. Esas eran demandas bastante altas, según muchos. Pero después de consultar con su hijo, Ferdinand decidió dar el paso que, según muchos expertos, debería haber dado hace 10 años. El 25 de abril de 1931, en Stuttgart, se inauguró el estudio de diseño independiente de Ferdinand Porsche en un gran edificio de 2 plantas. El primer encargo del estudio llegó de la empresa Wanderer. Necesitaban un automóvil de alta velocidad con un motor de 2 litros. Se asignaron varios meses para completar el trabajo, pero Porsche, naturalmente, cumplió con la tarea. Luego,
llegó un encargo de Auto Union para desarrollar un automóvil de carreras de alta velocidad con registros de rendimiento. Por cierto, Auto Union era una empresa que agrupaba a Audi, DKW, Porsche y Wanderer. Con esta unión, las compañías tenían la intención de unir fuerzas para competir principalmente contra Daimler-Benz. Sin embargo, dado que Porsche ya estaba trabajando por cuenta propia, en realidad tuvo que trabajar en contra de su empleador de muchos años, a quien le había dedicado los mejores años de su vida. En general, el negocio iba viento en popa y la reputación de Ferdinand lo precedía, pero lo que sucedió en 1932 lo sacudió profundamente. Un día, el estudio de Porsche recibió una carta de la embajada de la URSS en Berlín invitándolo a visitar la Unión Soviética. Tomando esto como un gesto de respeto, comenzó un gran viaje de Porsche a Rusia. Después de recorrer varias ciudades, Ferdinand quedó muy consternado por la falta de una escuela de diseño en la URSS. El viaje terminó en Moscú con un encuentro personal con Joseph Stalin, quien incluso le ofreció a Ferdinand el cargo de principal diseñador de automóviles de la URSS con rango de ministro. Sin embargo, Ferdinand rechazó la oferta, ya que no quería involucrarse en política. Vale la pena mencionar que el viaje por Rusia fue inspirador para él. A su regreso a casa, no solo inventó una suspensión de un nuevo tipo que resolvió el problema de la suavidad en el manejo de vehículos militares, sino que también diseñó dos automóviles que en el futuro se convertirían en prototipos del famoso escarabajo. En 1932, los nazis llegaron al poder en Alemania, con Adolf Hitler a la cabeza. Hitler, por cierto, era un amante de los automóviles, al igual que Porsche, y compartían opiniones políticas. Porsche no era miembro del partido nazi, pero apoyaba activamente sus ideas. En primer lugar, Hitler promovía la construcción de nuevas carreteras y en segundo lugar, simplificó significativamente el proceso de obtención de licencias de conducir. De hecho, Hitler presentó un desafío bastante difícil a los industriales alemanes: crear un automóvil popular en un plazo ajustado que pudiera transportar a 4 personas a una velocidad de al menos 80 km por hora, consumir 5 litros de combustible por cada 100 kilómetros y costar no más de 1.000 marcos. En resumen, se trata de un automóvil que los alemanes comunes podrían permitirse y al mismo tiempo con características bastante altas. Es interesante la historia de Hitler, ¿verdad? Después de esto, Ferdinand Porsche presentó su proyecto de automóvil popular y, como resultado, ganó. Los esfuerzos conjuntos del hijo y el padre Ferdinand crearon los planos para el futuro automóvil Volkswagen y compartieron sus desarrollos con Hitler. Literalmente, unos días después, desde todos los atriles, declaró: el pueblo alemán, en la figura del trabajador común, no caminará al trabajo ni llegará de cualquier manera. Irá allí en un automóvil popular que todos los ciudadanos de Alemania podrán permitirse. El primer automóvil popular, por cierto, fue construido con los fondos de ciudadanos comunes, según el programa desarrollado por los nacionalsocialistas. Cada semana, los trabajadores voluntariamente depositarían una suma de 5 marcos en una cuenta especial. Después de casi 4 años, había acumulado 990 marcos en su cuenta, lo que era suficiente para comprar un automóvil KDF. Esta idea fue respaldada por 300.000 personas, pero el brillante futuro nunca se hizo realidad. La razón fue la Segunda Guerra Mundial. Todos los fondos recaudados hasta ese momento pasaron al beneficio del Tercer Reich. Curiosamente, después de la guerra, los inversores engañados recordaron las obligaciones de Volkswagen hacia ellos y comenzaron a exigir sus 990 marcos acumulados o un automóvil. Sin embargo, sus demandas nunca fueron escuchadas. Todo lo que Ferdinand Porsche pudo hacer por sus inversores fue ofrecerles un pequeño descuento al comprar su nuevo automóvil. Durante la guerra, Porsche solo mostró su mejor lado. Cuando faltaba energía eléctrica, inventó una forma de obtenerla de los molinos de viento. También trabajó activamente en la creación de equipo militar. Sin embargo, esta vez Ferdinand sufrió un revés. Como si el Señor Dios ya no bendijera al hombre para crear armas letales.
En 1945, Porsche, junto con su hijo Ferdinand, se encontró nuevamente en prisión. Se acusó a los hombres no solo de colaborar con el liderazgo fascista, sino también de explotar prisioneros de guerra para fines personales. Ferdinand, el hijo de Porsche, fue liberado casi un año después. Celebró su liberación creando un automóvil de carreras para la empresa italiana Cisitalia. El dinero recaudado, que ascendió a aproximadamente 1.000.000 de francos, se entregó a las autoridades francesas como rescate por la libertad de su padre. Por cierto, incluso cuando Porsche padre estaba tras las rejas, no perdió el ánimo y continuó trabajando en los diseños de futuros automóviles. Incluso se argumenta que durante su encarcelamiento, el ingeniero colaboró activamente con la compañía Renault, ayudando en la creación del modelo 4 caballos. Pero de cualquier manera, la prisión no fue un descanso y tuvo un fuerte impacto en la salud del ingeniero. Algunos biógrafos creen que las autoridades francesas intentaron literalmente descomponer a Ferdinand en prisión, incluso impidiendo que los médicos lo visitaran. También se especula que les convenía la colaboración de Ferdinand con las compañías automotrices francesas. Dejarlo en libertad solo significaría permitir que la industria automotriz alemana se recuperara nuevamente. En general, los competidores de Francia no tenían nada que ganar con esto, y este hombre que previamente había sido aplaudido por el mundo y toda Francia ahora estaba encarcelado en una celda sucia y fría, y se estaba debilitando ante sus ojos. Solo en este estado, casi desesperado, permitieron que Porsche viera a los médicos, pero ya no se pudo hacer nada por él. En total, el ingeniero pasó 22 meses en prisión y el 19 de noviembre de 1950, Ferdinand Porsche sufrió un fuerte derrame cerebral, tras el cual murió 2 meses después. Sin embargo, antes de su muerte, pudo enriquecer su vida no muy dulce con algunos momentos felices. Uno de sus deseos más queridos se hizo realidad. El escarabajo fue lanzado a la producción en masa, y junto con su hijo se construyó el automóvil modelo 356. Se convirtió en el primer automóvil de serie de la nueva y grande empresa llamada Porsche. Después de la muerte de Ferdinand Porsche, la dirección de la compañía pasó a manos de sus hijos y nietos. Su hijo, Ferdinand Porsche Jr., contribuyó significativamente al desarrollo posterior. En 1950, regresó a la empresa a la ciudad donde se fundó, Stuttgart. Bajo su liderazgo, se tomaron decisiones importantes para la compañía de inmediato. En primer lugar, Porsche abandonó los antiguos cánones tecnológicos y reemplazó el material obsoleto utilizado en las carrocerías. En segundo lugar, la compañía dejó de adquirir motores de Volkswagen Group y comenzó a desarrollar sus propios motores. En 1951, la compañía se estableció como el mejor fabricante de automóviles utilizados en carreras. La razón de esto fue el nuevo modelo Porsche 550 Spyder. Su característica distintiva principal fue el techo suave y la ventana frontal plana. Este modelo fue tan popular entre los entusiastas del automóvil que otras compañías estaban activamente tratando de igualar los autos Porsche. Por un lado, esto fue un éxito, pero por otro lado, Ferdinand Jr. enfrentaba una tarea difícil. Se esperaba que creara otro maestro que fuera mejor que el anterior. Tuvo que trabajar más duro. Fue así como en 1963, en la Feria de Frankfurt, apareció una nueva leyenda, el Porsche 911 con un motor de 2 litros y una potencia de 130 caballos de fuerza, así como una caja de cambios manual de 5 velocidades. En ese momento, era difícil decir que este modelo se convertiría en una leyenda, ya que, a pesar de sus excelentes características, su principal desventaja era su alto precio. Para hacer el automóvil más accesible y vendible, Ferdinand recurrió a una estratagema inteligente. Pronto se lanzó el modelo 912 con 4 cilindros y, un poco más tarde, se ofreció a los entusiastas una versión 914, para cuya creación los colegas alemanes de Volkswagen pusieron esfuerzo. Pero a pesar de todas las dificultades al principio, el modelo se convirtió en el líder de ventas en cuestión de semanas. En efecto,
la historia de la compañía Porsche como un negocio puramente familiar llegó a su fin. En 1972, la marca se hizo pública. Después de una reestructuración, uno de los nietos de Ferdinand Porsche, Ferdinand Piëch, se unió a Audi y luego a Volkswagen, donde eventualmente ascendió al cargo de director general del grupo. La silla de liderazgo de la compañía pasó a manos de Ernst Fermen, quien de inmediato retiró el modelo 911 de producción y lo reemplazó por el 928 con motor V8 y tracción trasera. Sin embargo, después de un periodo corto de tiempo, quedó claro que el 911 era mucho más demandado que el 928. Como resultado, Fermen perdió su puesto de liderazgo y fue reemplazado por Peter Schutz. Con la llegada del nuevo CEO, la compañía volvió a centrarse en el Porsche 911. Él modificó activamente los modelos existentes y trabajó en la construcción de nuevos. En marzo de 1977, se introdujo el Porsche 928 de 8 cilindros con una potencia de 240 caballos de fuerza, que se convirtió en el auto del año en Europa en 1978. En 1979, se lanzó el Porsche 928S mejorado con un motor de 300 caballos de fuerza. Una ventaja de este último modelo fue su capacidad para alcanzar velocidades de hasta 250 km por hora. En 1982, la compañía lanzó el modelo Carrera con un motor potente de 231 caballos de fuerza. En 1983, el motor Porsche Tag V6 se convirtió en el motor de carreras alemán más exitoso en la Fórmula 1. En 1985, se presentó el superdeportivo Porsche 959, basado en el 911. Fue producido en una edición limitada de 292 unidades. Este fue el automóvil más rápido de su época permitido para circular en carreteras públicas. Los años 90 se caracterizaron por una estrecha colaboración de la marca con el fabricante japonés Toyota. Como resultado de esta colaboración fructífera, se planteó el concepto de producción eficiente. Porsche también recibió ayuda en el desarrollo de vehículos híbridos. Esto llevó a la creación de una versión actualizada del 911 con un motor más potente, techo retráctil y tracción hidráulica. Sin embargo, a pesar de esta línea de modelos, a mediados de los años 90, la compañía enfrentó pérdidas debido a una gestión deficiente. Para mejorar la situación de la empresa, se nombró a Wendelin Wiedeking como nuevo director ejecutivo. Bajo su liderazgo, se desarrolló el nuevo modelo Porsche 993. Después de una exitosa presentación, se discontinuaron modelos como el Porsche 928 y el Porsche 968. En 1996, se puso a la venta otro modelo inusual, el Porsche Boxster, que se convirtió en la nueva cara de la marca. Su diseñador, Harm Legge, se inspiró en los primeros automóviles de la compañía, como el Porsche 550 Spider y el Porsche 356 Speedster, al diseñar su apariencia. El automóvil más inusual en la historia de la marca fue presentado en 2002. Fue el SUV deportivo Porsche Cayenne, desarrollado en colaboración con Volkswagen y en muchos aspectos similar al Volkswagen Touareg. Para su producción, la empresa construyó una nueva planta en Leipzig y la producción comenzó al año siguiente. El Porsche Cayenne se convirtió de inmediato en el producto más demandado de la marca, aunque la reacción ante su diseño controvertido y el hecho mismo de la existencia de dicho automóvil fue ambigua. Por cierto, desde entonces, exactamente la mitad de las ventas y la mayoría de las ganancias se debieron al Cayenne, que luego se actualizó en 2008. Pero el Cayenne no solo se convirtió en el superventas de la marca gracias a su suspensión confiable, buena maniobrabilidad y excelentes capacidades todoterreno. También fue la razón por la que surgió su hermano menor, el SUV compacto Macan, que se presentó en 2013 en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Además de actualizar y ampliar las líneas de los modelos existentes, los esfuerzos principales de la compañía desde entonces, en realidad, se han centrado en un solo objetivo: prepararse para el lanzamiento del Porsche Panamera de 4 puertas, que se presentó oficialmente en abril de 2009 en el Salón del Automóvil de Shanghái.
La segunda generación del Panamera se presentó en 2016 y fue significativamente diferente de la generación anterior. En 2017, la compañía celebró su mayor logro. El 11 de mayo de 2017, en Sachsenhausen, salió de la línea de montaje el millonésimo ejemplar del modelo 911. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la historia de la creación del logotipo de la compañía. Mientras que el nombre de la marca es claro, el emblema único fue diseñado en 1950 por Porsche, su hijo y un pequeño grupo de personas de confianza. Inicialmente, se planeó que el diseño transmitiera la historia de la tierra natal de los automóviles. Como base para el logotipo, se eligió el escudo de armas de Württemberg, que representaba un patrón de cuerno de ciervo en un ajedrezado y franjas negras y rojas. El fondo amarillo y los elementos clave se mantuvieron sin cambios. La elección de colores recuerda en gran medida al fuego, fuerte e incontrolable, al igual que los automóviles Porsche. En el centro de la composición del logotipo se decidió colocar un caballo al galope como símbolo de impulso hacia adelante y el deseo de perfección. Actualmente, la producción de Porsche está en gran medida cooperando con el grupo Volkswagen y es junto a ellos que se trabaja en la mejora de los automóviles. En realidad, no hay nada sorprendente en esto, ya que el 51% de las acciones de la compañía pertenece a Porsche Automobile Holding C. Y desde diciembre de 2009, el 49% de las acciones pertenecen a Volkswagen AG. Hoy en día, Porsche es una empresa pública y algunas de sus acciones se cotizan en la Bolsa de Frankfurt. Pero incluso después de casi 80 años, la familia Porsche sigue siendo uno de los accionistas principales. Los ingresos de la empresa para el año financiero 2010 fueron de casi 8.000 millones de euros, lo que constituye un récord absoluto en la historia de la empresa. Durante el mismo periodo de informes, se vendieron 81.850 automóviles y se produjeron 89.000. La historia de la compañía Porsche es otra evidencia de que cuanto más apasionado esté alguien por su trabajo, más puede lograr. Se considera que gracias a Ferdinand Porsche, los automóviles de origen alemán adquirieron su alta reputación, principalmente como los más confiables, duraderos y prestigiosos. Bueno, las palabras que Ferdinand dijo una vez todavía son conocidas por todos nosotros: si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Amigos, ¿qué opinan personalmente de esta marca de automóviles y han tenido alguna experiencia conduciendo un Porsche? Asegúrense de compartir su opinión en los comentarios. También, si les gustó el video, no olviden darle like. Hasta pronto.